Sus últimas palabras fueron: «Gracias por no irte, aunque yo no merecía que te quedaras», y ella asintió, tomándole la mano, sabiendo que le había mentido durante 15 años. La habitación olía a antiséptico y a las flores marchitas que nadie había cambiado. Afuera, el sol brillaba como si el mundo no acabara de perder a un hombre bueno. En su rostro había una paz que jamás tuvo en vida, porque creyó, hasta el último aliento, que su sufrimiento era justo. Incluso sus dedos fríos ya apretaban los de ella con una gratitud que me rompe el alma cada vez que lo recuerdo. Guardo ese momento como una herida abierta, porque no fue un adiós, fue una despedida basada en una mentira. Hoy te cuento una historia real que me pasó a mí, una historia que todavía me pesa cuando la recuerdo, porque no es solo una traición de pareja, sino una mentira tan profunda que acompañó a una persona hasta el último día de su vida. Es una historia que demuestra cómo una verdad escondida puede enfermar a alguien sin tocarle el cuerpo, y cómo el silencio puede ser más cruel que cualquier confesión tardía. Mi padre era un hombre sencillo y noble. Creía en el matrimonio, en la familia y en la palabra dada. Trabajó toda su vida en una fábrica de textiles, sin quejarse, sin faltar un solo día, incluso cuando tenía fiebre o el cuerpo le dolía. Llegaba a casa con las manos agrietadas y el uniforme manchado, pero siempre con una sonrisa para nosotros. Nunca nos faltó nada: zapatos nuevos para la escuela, libros, vacaciones humildes en la playa de provincia. Incluso cuando la fábrica tuvo problemas, él aceptó horas extras en la limpieza de un supermercado, solo para que yo pudiera seguir en la universidad. Ahorraba monedas en una lata vieja bajo su cama para mis útiles escolares. Cuando cumplí 15 años, me regaló una bicicleta usada, pero la pintó entera de azul, mi color favorito, y le puso luces delanteras y traseras. Para que veas y te vean, me dijo. Ese mismo año, mi madre se fue un fin de semana a visitar a su hermana, y él durmió en el sofá para no molestarla al regresar. En realidad, su hermana estaba de viaje. Él nunca lo supo. Siempre habló de mi madre como la mujer de su vida, como su ángel guardián, como la razón por la que se levantaba cada mañana. Decía que se había casado con ella porque sabía escuchar, y nunca juzgaba. Guardaba todas las cartas que ella le escribió en los primeros años de noviazgo, atadas con una cinta roja en una caja de madera que talló él mismo. En su escritorio tenía una foto de bodas en un marco de plata, donde ella sonríe con los ojos bajos, y él la mira como si acabara de encontrar el tesoro más grande del mundo. No era un hombre de confrontar, confiaba sin cuestionar y amaba sin pedir explicaciones. Su amor era silencioso, constante, como el reloj de pared que marcaba las horas en la sala. Ese reloj aún está en la casa, pero nunca volvió a sonar después de su muerte. Intenté arreglarlo, pero el mecanismo está roto como su corazón. Mi madre, en cambio, siempre fue más reservada, más calculadora, muy cuidadosa con la imagen que proyectaba ante los vecinos, los amigos, incluso ante nosotros. Usaba ropa impecable, tenía el cabello siempre arreglado, y en las reuniones sociales era la anfitriona perfecta, servicial, sonriente, con una copa de vino en la mano y una frase amable para todos. Desde fuera parecían una pareja normal, con discusiones pequeñas y rutinas largas, nada que hiciera pensar que todo estaba sostenido por una mentira construida con paciencia y crueldad. Incluso en las fotos familiares, ella siempre se paraba un paso atrás, como si observara desde fuera la vida que fingía vivir. Una vez mi abuela me dijo en secreto: «Tu madre no ama a tu padre. Lo tolera». En ese momento la regañé. Hoy entiendo que trataba de advertirme. Incluso me mostró una carta que mi madre escribió a los 17 años, donde decía: «Nunca me casaré por amor. El amor no paga las cuentas». No le creí. Pensé que era rabia adolescente. Cuando yo era joven, empecé a notar cambios sutiles. Mi madre salía más seguido de casa, siempre con excusas bien armadas: clases de costura los martes, reunión del comité del edificio los jueves, visita a su tía enferma los fines de semana. Mi padre no preguntaba, simplemente asentía y le decía: «Ve tranquila, yo cuido la casa». Incluso le preparaba su bolso antes de que saliera, como si su ausencia fuera un regalo que él debía facilitar. Había silencios largos en la mesa, miradas que se evitaban y una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Algunos vecinos murmuraban, sobre todo cuando veían a un hombre mayor, bien vestido, recogerla en una camioneta blanca los martes por la tarde. Una vez mi mejor amigo me dijo: «Mi papá dice que tu mamá tiene un novio». Le di un puñetazo y le dije que no volviera a hablar de mi familia.
Mi padre, al enterarse, me abrazó y me dijo, gracias por defenderla. Ella jamás haría algo así. Esa noche lo oí llorar en la ducha. El agua no pudo apagar su duda, solo disimularla. La verdad es que mi madre mantenía una relación con otro hombre desde hacía casi 15 años. No fue un error momentáneo, fue una infidelidad prolongada, planeada y sostenida con cuidado. El hombre era viudo, dueño de una tienda de muebles, y vivía a 2 horas de nuestra ciudad. Se conocieron en una feria regional y desde entonces, cada 15 días, ella desaparecía por un fin de semana. Al principio usaba excusas simples. Con el tiempo inventó una historia más elaborada. Decía que participaba en un grupo de apoyo para mujeres estresadas, que se reunían en un centro espiritual en el campo. Mi padre, lejos de dudar, le decía, me alegra que encuentres paz. Y ella, con los ojos llenos de lágrimas falsas, le respondía, ojalá tú también pudieras sanar. Y para cubrirlo todo, no solo mintió, inventó una narrativa entera. Poco a poco le hizo creer a mi padre que el problema era él. Que se había vuelto frío, que no sabía amar, que estaba emocionalmente dañado. Lo hacía con frases suaves como, me preocupa que ya no sientas nada, o a veces siento que hablo sola. Incluso escribía cartas fingiendo que eran de una supuesta amiga de él, una tal Lucía, donde decía, nunca te vi feliz a su lado. Parece que solo estás presente, pero tu alma está lejos. Luego casualmente las dejaba en su escritorio, entre papeles de trabajo. Cuando él las encontraba, se desmoronaba. Una vez lo vi llorar en el baño, leyendo una de esas cartas, aferrado al borde del lavamanos como si el suelo se le escapara. Le repetía esas ideas como si fuera preocupación, hasta que él empezó a creerlas. Incluso lo llevó a un psicólogo, no para él, sino para que entienda lo que le está haciendo a la familia. El terapeuta, sin saber la verdad, le diagnosticó baja autoestima crónica y patrón de autorrechazo. Mi padre salió de ahí convencido de que estaba roto. Incluso empezó a tomar pastillas para la ansiedad, recetadas para calmar su mente culpable. Mi padre cambió. Se volvió más callado, más inseguro, más pequeño. Empezó a disculparse por cosas que no entendía, por servirle el café demasiado caliente, por no recordar un cumpleaños, por respirar demasiado fuerte. Decía que sentía que estaba fallando como esposo. Lo vi esforzarse más, llegar antes a casa, intentar recuperar algo que nunca había perdido. Una vez a los 58 años, se inscribió en un taller de poesía para aprender a decirle lo que siente, como le dijo a mi madre. Ella lo abrazó y le dijo, es tarde, pero al menos lo intentas. Mientras tanto seguía alimentando la mentira, llorando cuando hacía falta, mostrándose comprensiva mientras lo hundía en una culpa que no le pertenecía. Incluso usaba sus propias palabras en su contra. Si él decía, hoy me siento cansado, ella respondía, sí, desde que dejaste de amarme de verdad. Una Navidad le regaló un diario en blanco con la dedicatoria, para que escribas lo que nunca supiste decirme. Él lo usó para escribir cartas de perdón que nunca envió. Con los años su salud se fue deteriorando. Los médicos hablaban de estrés crónico, de hipertensión, de un corazón cansado. Pero yo sabía que no era solo el cuerpo, era el alma. Él pasaba noches en silencio mirando al techo, repitiendo frases que todavía me duelen recordar, como si yo hubiera sido diferente, o tal vez no fui suficiente. Guardaba un cuaderno bajo su almohada, lleno de notas escritas con letra temblorosa. Hoy volví a fallar, ella merece mejor, no sé cómo arreglar lo que rompí. Ese cuaderno lo encontré semanas después de su muerte. Cada página era una herida que él creía merecer. En la última entrada, fechada 3 días antes de su muerte, escribió, espero que, cuando me vaya, ella pueda ser feliz con alguien que sí sepa amarla. Bajo esa frase, había una mancha de lágrima seca. Cuando enfermó gravemente de cáncer, el proceso fue lento, doloroso y solitario, aunque todos estuviéramos a su lado. Mi madre se mostró como la esposa dedicada, siempre a su lado, sosteniéndole la mano, reforzando ante todos la imagen de una mujer que lo había perdonado todo. En las visitas del cura, ella decía, ha sido un buen hombre a pesar de sus errores. Y él, débil, asentía, creyendo cada palabra. Incluso organizó una despedida simbólica en casa, con todos los familiares, donde mi padre, sentado en una silla de ruedas, les pidió perdón a todos por no haber sido el marido ni el padre que merecían. Nadie lo detuvo. Nadie le dijo que no tenía nada que perdonar.
Murió creyendo que había sido el causante del fracaso de su matrimonio. Murió pidiéndole perdón. Murió agradeciéndole que no lo hubiera abandonado. La verdad salió 3 meses después cuando mi tía, hermana de mi madre, ebria en una reunión familiar, dijo, al menos ya no tiene que fingir con ese pobre hombre. Al confrontarla me confesó que sabía todo, que mi madre llevaba años con un hombre en otra ciudad, que se veían cada 15 días, que incluso habían hablado de casarse si él moría. Pero nunca imaginé que lo dejaría morir creyendo que era un fracaso, me dijo, llorando. Días después, mientras ordenaba el estudio de mi padre, encontré en un cajón de la cómoda de mi madre, que ella había olvidado cerrar con llave, un pendrive escondido dentro de una caja de pastillas. Lo conecté a mi computadora y encontré grabaciones de voz. En una de ellas, fechada 1 año antes de su muerte, mi madre decía, si muere creyendo que fue su culpa, nunca tendré que confesar. Y la familia seguirá intacta. Vale la pena sacrificar su paz por nuestra imagen. Confrontar a mi madre fue devastador. Fui a su casa sin avisar con el pendrive en la mano. Al principio negó. Luego, al escuchar su propia voz, se derrumbó. No negó todo, pero tampoco asumió el daño completo. Dijo que lo hizo para evitar un escándalo, para no destruir a la familia, para protegernos. ¿Protegernos de qué?, le grité. De la verdad, de saber que nuestro padre sufrió por una mentira. Me respondió en voz baja sin mirarme, mejor que sufra uno que se rompan todos. Pero nadie protegió a mi padre. Nadie le dio la oportunidad de saber la verdad, de defenderse, de vivir sin cargar con una culpa que no era suya. Incluso ahora, cuando paso frente a su tumba, siento que le debo una justicia que ya no puede recibir. Desde entonces, la relación con mi madre quedó marcada por una distancia irreversible. Hay silencios que ya no se rompen y palabras que nunca llegarán. En las fiestas nos sentamos en extremos opuestos de la mesa. Mis hijos apenas la conocen. Vivir sabiendo que alguien murió creyendo algo falso es una carga que no se aligera con el tiempo. Incluso hoy, cuando veo a alguien disculparse sin razón, siento un nudo en el estómago. Y en mis propias relaciones, lucho contra el impulso de culparme antes de entender. Incluso empecé terapia, no solo por él, sino por mí, para no repetir el ciclo de silencio y culpa. Con el tiempo supe más. El amante de mi madre, al enterarse de la muerte de mi padre, dejó de verla. Le escribió una carta diciendo, no quiero estar con alguien que destruye a los que ama. Ella me mostró esa carta un día, como si fuera una prueba de su sufrimiento. No supe qué decir. Solo pensé en lo irónico, el hombre que la traicionó con su marido fue el único que vio su crueldad. Años después, en un archivo municipal, encontré que ese mismo hombre se casó con otra mujer, y en la foto de la boda, ella llevaba el mismo collar de perlas que mi madre usó en su boda con mi padre. Todo era un círculo de mentiras. Incluso hoy, a veces sueño que estoy en el hospital, y mi padre me mira y me pregunta, ¿era verdad? En el sueño siempre digo que sí. Y él cierra los ojos no con tristeza, sino con alivio. Porque al menos en mi sueño, no murió creyendo que era un fracaso. Hoy cuento esta historia porque los secretos familiares no desaparecen, solo cambian de forma. A veces se convierten en heridas que pasan de generación en generación, en miedos que no sabemos de dónde vienen, en amores que no creemos merecer. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has guardado un secreto que destruyó a alguien, solo para proteger tu propia imagen? Porque yo aprendí que algunas verdades llegan demasiado tarde, pero aún así merecen ser contadas, aunque ya no quede nadie a quien pedirle perdón. Si esta historia te conmovió, si te hizo recordar un silencio que alguien cargó como culpa, suscríbete a este canal, porque aquí no contamos cuentos, contamos las verdades que duelen, pero que liberan.